Capítulo 7. Después de esto, Jesús fue alrededor de Galilea con la intención de mantenerse lejos de Judea, porque allí los judíos esperaban la oportunidad para matarlo. Pero al acercarse la fiesta judía de los tabernáculos, los hermanos de Jesús le dijeron: «Deberías salir de aquí e ir a Judea, a fin de que tus discípulos vean los milagros que haces. Ninguno que quiera hacerse famoso actúa en secreto. Haciendo las cosas que tú haces, muéstrate al mundo». Porque ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Les dijo pues Jesús: «La hora precisa para mí no ha llegado todavía. Para ustedes, cualquier tiempo es bueno. El mundo no los puede odiar a ustedes, pero a mí me odian porque yo testifico que lo que hacen es malo. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque para mí no ha llegado todavía el tiempo preciso». Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después que sus hermanos se habían ido a la fiesta, también él fue, pero no públicamente, sino en secreto. Así que los judíos durante la fiesta estaban al acecho por verlo y se preguntaban: «¿Dónde estará ese?». Había entre el gentío un murmullo general sobre él. Algunos decían: «Es un buen hombre». Otros respondían: «No, sino que engaña a la gente». Pero nadie se atrevía a decir nada en público sobre él, por miedo a los judíos. Solo cuando la fiesta estaba ya a la mitad, subió Jesús al atrio del templo y comenzó a enseñar. Los judíos se quedaban asombrados y decían: «¿De dónde ha sacado éste tantos conocimientos sin haber estudiado?». Jesús respondió: «Mi enseñanza no es de mí mismo, sino que procede del que me ha enviado. Si alguno se decide a cumplir la voluntad de Dios, ese descubrirá si mi enseñanza procede de Dios, o si es que hablo por mi propia cuenta. El que habla por su cuenta lo hace así para buscar su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese dice la verdad, y no hay en él nada falso. ¿No les ha dado Moisés la ley? Y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué tratan de matarme?». «Tú eres un poseído del demonio», respondió la multitud. «¿Quién está tratando de matarte?». Jesús les dijo: «Por un milagro que hice, todos están asombrados. Pero porque Moisés les dio la circuncisión, aunque en realidad no viene de Moisés, sino de los patriarcas, circuncidan a un niño en el día sábado. Ahora bien, si un niño puede ser circuncidado en el día sábado, a fin de que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado a un hombre en el día sábado? No continúen juzgando por meras apariencias, sino juzguen de un modo justo». En este momento, algunas gentes de Jerusalén comenzaron a preguntar: «¿No es este el hombre a quien tratan de matar? Pues ahí está, hablando en público, y no le dicen palabra. Habrán llegado quizá las autoridades a la conclusión de que este es el Cristo. Pero nosotros sabemos de dónde ha salido este hombre, mientras que, cuando aparezca el Cristo, nadie sabrá de dónde ha salido». Entonces Jesús, que continuaba enseñando en el atrio del templo, levantó la voz y dijo: «Sí, ustedes me conocen y también saben de dónde soy. No estoy aquí por mí mismo, sino que me ha enviado uno que es verdadero. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco, porque de él vengo y él me ha enviado». En esto trataron de aprenderlo, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre el gentío creyeron en él, y decían: «Cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más señales milagrosas que las que hace este hombre?». Los fariseos oyeron a la muchedumbre murmurando tales cosas acerca de él. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos enviaron al templo guardias para arrestarlo. Dijo Jesús entonces: «Voy a estar con ustedes solo por breve tiempo, y luego me iré al que me envió. Me buscarán, pero no me hallarán, pues a donde yo estoy, ustedes no pueden venir». Los judíos se decían entre sí: «¿A dónde se propone ir este hombre que no podamos encontrarlo? Se irá con los de nuestro pueblo, que viven dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos». ¿Qué quiere decir eso que dijo: «Me buscarán, pero no me hallarán, y a donde yo estoy, ustedes no pueden venir»? En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús, se puso en pie y dijo en voz alta: «Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de su interior». Con esto se refería al Espíritu que recibirán más tarde los que creyeran en él. Hasta entonces, el Espíritu no había sido dado, ya que Jesús no había sido aún glorificado. Al oír estas palabras, algunos de entre la gente decían: «Ciertamente, este hombre es el profeta». Otros decían: «Es el Cristo». Pero otros aún preguntaban:
¿Puede acaso el Cristo venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde vivió David? Así que el pueblo estaba dividido a causa de él. Algunos quisieron aprenderlo, pero nadie le puso las manos encima. Finalmente, los guardias del templo se volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, y éstos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Jamás ha hablado nadie como habla este hombre, declararon los guardias. ¿Quieren decir que también a ustedes los ha engañado?, replicaron los fariseos. ¿Ha creído en él alguno de los magistrados o de los fariseos? No, pero esa gente que no sabe nada de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido antes a Jesús y que era uno de ellos, preguntó, ¿condena nuestra ley a alguien sin haberle antes oído para descubrir qué es lo que hace? Ellos le respondieron, ¿también tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Entonces se marcharon todos, cada uno a su casa. Capítulo 8. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana temprano se presentó otra vez en el atrio del templo, donde toda la gente se reunió alrededor de él, y él se sentó para enseñarles. Los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio. La hicieron estar de pie delante del grupo, y le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo cometiendo adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Estaban ellos usando esta pregunta como una trampa, a fin de tener un motivo para acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de ustedes esté sin pecado, que sea el que lance la primera piedra. Se agachó de nuevo y continuó escribiendo en la tierra. Al oír esto, empezaron a desfilar uno por uno, siendo los primeros en marcharse los de más edad, hasta que se quedó solo Jesús con la mujer, que aún estaba allí de pie. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, dijo ella. Pues entonces, tampoco yo te condeno, declaró Jesús. Vete ahora y deja tu vida de pecado. Cuando Jesús se dirigió otra vez a la gente, les dijo, Yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Los fariseos le arguyeron diciendo, Ahí estás tú, presentándote como testigo en tu propia defensa, así que tu testimonio no es válido. Jesús respondió, Aun cuando yo presente testimonio en mi propio favor, mi testimonio tiene validez, pues yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no tienen idea ni de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan desde el punto de vista meramente humano, pero yo no juzgo a nadie. Y si juzgo algo, mis decisiones son justas, porque yo no estoy solo, sino que estoy con el Padre que me envió, y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Yo doy testimonio sobre mí mismo, y el otro testigo mío es aquel que me envió, el Padre. Entonces ellos le preguntaron, ¿Dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, respondió Jesús. Si me conocieran, conocieran también a mi Padre. Estas palabras las dijo mientras enseñaba en el templo, cerca del lugar donde se echaban las ofrendas. Con todo, nadie lo arrestó, porque su hora no había llegado todavía. Les volvió a decir Jesús entonces, Yo me voy, y me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, no pueden venir ustedes. Esto hizo a los judíos preguntarse, ¿irá a suicidarse? Es por eso por lo que dice, a donde yo voy, no pueden venir ustedes. Pero él continuaba diciendo, Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya les he dicho que morirán en sus pecados. Si no creen que yo soy el que proclamo que soy, de seguro que morirán en sus pecados. ¿Quién eres tú, pues?, le preguntaron. Quien les vengo declarando todo el tiempo, respondió Jesús. Tengo mucho que decir para juicio de ustedes, pero el que me envió es digno de crédito. Y lo que él me ha dicho, eso es lo que yo declaro al mundo. Ellos no entendieron que le estaba hablando de su Padre, así que Jesús les dijo, Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán quién soy yo y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo exactamente lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Cuando estaba diciendo estas cosas, muchos creyeron en él. A los judíos que le habían creído, les dijo Jesús,
Si obedecen mis enseñanzas, son de veras mis discípulos. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que practica el pecado es un esclavo del pecado. Ahora bien, un esclavo no ocupa un lugar permanente en la familia, mientras que el que es hijo pertenece a ella para siempre. Así que si el Hijo los pone en libertad, es entonces cuando serán de veras libres. Ya sé que son descendientes de Abraham, pero están dispuestos a matarme, porque mi palabra no tiene lugar en ustedes. Yo les estoy declarando lo que he visto en la presencia de mi Padre, y ustedes hacen lo que han oído a su padre. Abraham es nuestro padre, le respondieron. Si fueran hijos de Abraham, dijo Jesús, se comportarían como Abraham, pero ahora están decididos a matarme, a mí, que soy una persona que les ha dicho la verdad que he oído de Dios. Abraham no hizo estas cosas. Ustedes están haciendo lo mismo que hace su propio padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, protestaron ellos. El único padre que tenemos es Dios mismo. Les dijo Jesús: si Dios fuera su padre, me amarían, pues yo salí de Dios y he venido de su parte. No he venido por mi propia cuenta, sino que fue Él quien me envió. ¿Por qué no les resulta claro mi lenguaje? Porque son incapaces de oír lo que les digo. Ustedes son de su padre el diablo, y quieren llevar a cabo el deseo de su padre. Él fue un homicida desde el principio, sin adherirse a la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, se expresa en su propia lengua, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. A mí, en cambio, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Puede alguien de ustedes probarme que soy culpable de pecado? Si les estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. La razón por la cual ustedes no me escuchan es porque no son de Dios. Le respondieron los judíos: no tenemos razón al decir que eres samaritano y estás poseído del demonio. Yo no estoy poseído por ningún demonio, dijo Jesús, sino que estoy honrando a mi Padre. Ustedes, en cambio, me insultan. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Les aseguro que si alguien guarda mis palabras, nunca verá la muerte. Al llegar a este punto, exclamaron los judíos: ahora sí que estamos ciertos de que estás poseído del demonio. Abraham murió, lo mismo que los profetas, y tú dices que si alguien guarda tus palabras, nunca experimentará la muerte. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? Él se murió, así como también los profetas. ¿Quién piensas que eres? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no tendría valor. Mi Padre, el que ustedes pretenden que es su Dios, es el que me glorifica. Aun cuando ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo sí lo conozco y guardo su palabra. Su padre Abraham se regocijó ante el pensamiento de llegar a ver mi día. Lo vio y se alegró. Aún no tiene 50 años, le dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Les aseguro, respondió Jesús, que yo existo desde antes que naciera Abraham. Al oír esto, buscaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió de ellos, saliendo entre ellos del lugar del templo. Capítulo 9.